Bien, buenos días para todos y para todas. Entonces, bueno, vamos a tener nuestra última sesión, ¿cierto? Del semestre para lo que tiene que ver con el ciclo 4. Entonces, octavo, noveno, biología. Entonces, la clase anterior terminamos nuestra sesión viendo un video sobre el sistema inmune, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Ya vimos el video, ¿cierto? ¿O no lo hemos visto? ¿Qué dicen? ¿Si me escuchan o no me escuchan? ¿Nadie entró a la clase pasada? ¿Nadie sabe si ya vimos o no vimos el video? Uy, ¿qué les pasó hoy? No sé, profe, sí. Yo la clase pasada no entré. Bueno, digamos que si tiene excusa y el resto. Bueno, Andrés ¿Cómo dice me dice, profe? que tú tienes excusa, entonces en ese sentido, pero pues el resto que sí entró a la clase no se me confirma, pero Andrés dice en el chat que sí, que ya vimos el video, perfecto. Y entonces, luego de ver ese videito, ¿cierto? Explicaba que el sistema inmune es un mecanismo de defensa, que lo hace a través de distintas células, ¿cierto? Que precisamente se encuentran en nuestro cuerpo generando esa función de defensa, de mantenimiento de algunos órganos, ¿cierto? Y de algunas otras células para cumplir unas funciones vitales específicas. Habíamos quedado en que la tarea era resolver las preguntas de la 180 a la 200. Andrés, cuéntame. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿De cuál, profe? ¿Me escuchas, profe? sí, sí, Andrés. Profe, pues yo no estuve en la clase anterior, pero pues vi El video. el video en YouTube y sí, usted quedó nos envió a hacer tarea de la 180 a la 200, que es sistema inmunitario. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, efectivamente, entonces pues ya vimos el video, yo les compartí también el link del video para que ustedes lo pudieran observar nuevamente si así lo deseaban. Y entonces vamos a corregir pues las 20 preguntitas que nos quedan para terminar este módulo, ¿listo? Entonces ya sabemos cuál es la dinámica, yo las voy leyendo, ustedes van escribiendo las respuestas en el chat y vamos corrigiendo. Entonces ya nos quedan solo estas 20, vamos a terminarlo hoy mismo, que es nuestra última sesión. Entonces acá, sistema inmunitario. Entonces, pregunta número 180. Vamos a empezar con esa. 180. Solo nos quedan 20. Entonces, la pregunta 180 dice, indica cuál de entre las siguientes es una característica del sistema inmunitario. A, memoria. B, ausencia de especificidad. C, confusión entre lo propio y lo extraño. D, son correctas A y C. O sea, memoria y ausencia de especificidad, o B y C son correctas, ausencia de especificidad y confusión entre lo propio y lo extraño. Entonces, respuesta a la pregunta número 180. Don Andrés ya escribió su respuesta, el resto que dice. ¿No hicieron la tarea? Gloria también ya escribió su respuesta. Sebastián. Listo, muy bien. Memoria, ¿cierto? Entonces recordemos que específicamente esa es una de las características más importantes, porque el sistema inmunológico desarrolla como mecanismo de defensa la memoria de esos virus, bacterias u hongos que puedan llegar a ingresar a nuestro cuerpo. Entonces ya lo que hace es que los reconoce, ¿cierto? Y por eso se generan mecanismos de activación. Muy bien, 181. Andrés, ¿quieres decir algo? Profe, o sea que eso quiere decir que el sistema inmunitario es como un ser vivo dentro de uno mismo, pues para identificar, para tener esa memoria específica de qué es lo bueno y qué es lo malo que entra a nuestro cuerpo.
Pues digamos que yo no lo vería tanto como un ser vivo al interior de uno, ¿sí? Porque digamos esa es una concepción que en algún tiempo se tuvo, el creer que las células eran microorganismos vivos que se encontraban dentro de nosotros. Y resulta que no, resulta que las células son quienes nos permiten realmente generar las funciones vitales. No es que sean unos seres vivos aparte que se encuentran pequeñitos dentro de nosotros haciendo como una labor, ¿no? No porque no se considera un microorganismo, sino que es la unidad de vida fundamental. Entonces, digamos que más que verlo como un ser vivo que se encuentra dentro de nosotros generando eso, es la unión, ¿cierto?, de varios órganos que están formados por distintas células que van a generar justo esa función de defensa. Esa sería como una definición desde la biología. El sistema es la unión de varios órganos y células que se unen para poder generar una función vital. En este caso, la función vital es defendernos porque pues estamos demasiado expuestos a través de los alimentos, a través del contacto con el ambiente, entonces estamos entre nosotros, ¿cierto? Estamos totalmente expuestos, por ejemplo, ahora con la pandemia, tanto cuidado y bioseguridad y demás. No, Merito, es que estoy en clase. Porque pues todo ese tipo de cosas puede llegar de pronto a generar alguna alteración. ¿Listo, Andrés? Gracias, profe. Listo, muy bien. 181. Entonces la pregunta 181, ¿ya escribí 181? No, es acá, 181. Las células responsables de la respuesta inmunitaria son A, linfocitos, B, leucocitos, C, neutrófilos, D, plaquetas, E, basófilos. Entonces, respuesta a la pregunta 181. En el chat, por favor, escriban su respuesta. ¿Qué encontraron? ¿Quiénes son los que se encargan de esa respuesta inmunitaria? Entonces, aquí, ¿cierto? Y según el video que veíamos la clase anterior, pues es que hay una clasificación, ¿no? Están los leucocitos, que es lo que normalmente conocemos como los glóbulos blancos, que efectivamente precisamente hacen parte del sistema inmunitario, ¿cierto? Pero también hay una clasificación de ellos que son, por ejemplo, los linfocitos T y los linfocitos B, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista en este sentido, pues uno podría decir tanto A y B, ¿cierto? Son responsables de la respuesta inmunitaria. Obviamente, ¿quiénes son los más reconocidos en ese mecanismo de importancia? Pues los leucocitos, que serían los glóbulos blancos, ¿listo? Los glóbulos blancos, que ellos se subdividen, porque es que por ahí vi que algunos pusieron la A, se subdividen y también generan una función dentro del sistema de defensa, ¿cierto? Pero digamos que por jerarquía tienen más importancia los leucocitos, ¿listo? Entonces vamos a dejar ahí señalada la respuesta B, 182. Entonces, en la pregunta 182 dice, las sustancias que nuestro organismo identifica como extrañas y frente a las cuales genera una respuesta inmunitaria se denominan anticuerpos, antígenos, fagocitosis, neutrófilos, especificidad. Entonces, respuesta a la pregunta 182. En el chat, por favor. Bueno, muy bien. B, ¿cierto? Como mencionan ahí los compañeros, vamos a ir avanzando porque si no se nos acaba el tiempo y pues la idea es que lo podamos terminar. ¿Listo? Antígenos, muy bien. Vamos por acá. 183. Los anticuerpos, 183. Los anticuerpos son
un tipo de células, orgánulos celulares, trozos de las membranas celulares, un tipo de neutrófilos o nada de lo anterior. Por favor, escriban su respuesta rápidamente en el chat. Por favor. Para que podamos ir avanzando. Entonces tengo solamente dos respuestas, porque Sebastián está preguntando por la respuesta anterior, que es la B, Sebastián. Entonces por acá nos dice que la B y Antonio dice que la C. Orgánulos celulares no son. ¿Listo? Los anticuerpos no son orgánulos celulares. Recuerden que los orgánulos celulares son las partes de la célula. Entonces la mitocondria, el ribosoma, el aparato de Golgi, el núcleo. ¿Listo? Esos son orgánulos celulares. Entonces esa no es. Y en la C dice trozos de las membranas celulares. Entonces realmente tampoco se puede denominar que son membranas celulares porque son, ¿cierto? Digamos que hacen parte de unas sustancias químicas, tampoco están clasificadas como células, digamos que no es un tipo de células, sino unas sustancias que libera nuestro cuerpo para poder generar una respuesta inmunitaria. Entonces, en ese sentido, nada de lo anterior se relaciona, porque es una definición de células. Entonces, respuesta correcta para la 183, la E. 184. La pregunta 184 dice, la llamada inmunidad celular depende de. La llamada inmunidad celular depende de. ¿De qué dependerá? De macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, linfocitos B, hematíes. 184. Tengo 3 respuestas hasta ahora. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, C. Los linfocitos T. Entonces, recordemos ahí que, por ejemplo, en el video veíamos, ¿cierto? Esa diferenciación. Entonces, decíamos, miren, las células B o los linfocitos B lo que hacen es que ellos elaboran anticuerpos para luchar, por decirlo así, para defendernos de cuerpos extraños. Entonces, de bacterias, de virus, de toxinas invasoras, ¿cierto? De cuerpos extraños. Esos serían los linfocitos B. Pero cuando hablamos de una inmunidad celular es, oiga, ¿cómo defiendo? Me defiendo a mí mismo, es decir, la misma célula va a generar un mecanismo de defensa, ¿cierto? A eso es lo que llamamos inmunidad celular. Y eso es lo que hacen las células T o los linfocitos T, que destruyen las propias células del cuerpo que han sido infectadas por un virus o que se han vuelto cancerosas en algún punto, dependiendo pues las enfermedades y demás. Y entonces ellos se activan y dicen, bueno, pues ni modo, es como, ¿cómo decirlo? Como un suicidio celular, de alguna manera, ¿listo? Pero realmente es un mecanismo de defensa. Entonces ahí, respuesta correcta, los linfocitos T. Pregunta número 185. Entonces, en la pregunta número 185 tenemos, indica por cuál de estas vías no se transmite el SIDA. A, relaciones heterosexuales con una persona afectada. B, relaciones homosexuales con una persona portadora. C, drogadicción por vía intravenosa. D, mujeres embarazadas portadoras. E, se puede transmitir por todas las anteriores. ¿Cuál considera que es la respuesta? Frente al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Listo, perfecto, muy bien.
¿cierto? Ahí no hay pierde, porque en todas las situaciones que describen ahí hay un contacto directamente entre fluidos, ¿no? Entonces, eso es una de las características más importantes para el que tiene que ver con el contagio del SIDA o del conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, las relaciones heterosexuales, pues efectivamente sin protección, digamos que ahí no está especificado, pero pues digamos que sería algo obvio. Las relaciones homosexuales con una persona portadora, siempre que una persona pues sea portadora, puede llegar a generar una infección a los demás, siempre y cuando haya contacto a través de fluidos, flujos y demás, ¿cierto? Por ejemplo, drogadicción por vía intravenosa, porque pues, está directamente la sangre involucrada, y mujeres embarazadas pues también, ¿cierto? Porque pues hay una conexión directa a nivel celular, a nivel sanguíneo y demás con sus bebés. Andrés, dime. Profe, Dime. Ahí se te cerró el micrófono, Andrés. No, no te escucho. ¿me escuchas? Ahora sí. Ujú. Profe, ¿por qué desde el primer caso de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que fue en los años 80, y el cual hay datos que dicen que fue que es una enfermedad que viene de los monos, ¿por qué el cuerpo humano no ha sido capaz de generar esos anticuerpos hacia esa enfermedad? O sea, ¿por qué contra unas enfermedades sí hay memoria y contra otras no? Digamos que eso depende del mecanismo de actuación del virus, ¿no? Recordemos que este síndrome de inmunodeficiencia adquirida empieza siendo un virus, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, ¿cierto? Entonces, digamos que eso depende del mecanismo de actuación del virus. Hay virus que efectivamente resultan letales, otros que sí pueden llegar a generar memoria, como tú dices, pero pues ya es a partir de la organización, digamos, del virus como tal. La razón, pues ojalá la conociéramos, porque eso nos llevaría a poder encontrar precisamente una cura definitiva para el SIDA, y pues aún no hemos podido. Entonces, digamos que no podría decirte una razón específica más allá de decir, es el mecanismo de organización interno a nivel molecular del virus, ¿cierto? Que hace que realmente las células se afecten de tal manera, porque lo que hace un virus es viene, invade y cambia las funciones de las células, entonces las altera en su funcionamiento y como que las utiliza, entonces se vuelve un invasor que dice, yo ya no quiero que usted haga esta función, sino que genere otro tipo de ¿qué? De funciones, básicamente. ¿Listo? Bueno, por aquí entonces vamos con la pregunta número 186. Las vacunas son un ejemplo de... Respuestas. 186, pregunta 186. Uy, me fui. Entonces, las vacunas son un ejemplo de inmunización pasiva, inmunización natural, hipersensibilidad, alergia tipo 1, nada de lo anterior. 186. Listo, muy bien. A, inmunización pasiva, de alguna manera. Claro, el cuerpo humano necesita Listo, 186. una ayuda externa. Sí, en algunos casos sí, claro, para poder preparar al cuerpo, que era básicamente lo que se hace en esos mecanismos de vacunación, ¿no? Preparar al cuerpo para que en caso de que usted adquiera el virus de manera natural, pues su cuerpo ya lo recuerde y sepa que se tiene que activar, que no lo coja tan fuera de base. ¿Listo? Pregunta número 187. Los números acá no los veo bien. Ya, 187. Cuando se vacuna frente a una enfermedad, a la persona se le están administrando 187. Anticuerpos contra el agente causal de esa enfermedad, antígenos inespecíficos, linfocitos, neutrófilos, nada de lo anterior. Respuestas en el chat. Pregunta número 187, por favor.
Listo, ahí no hay pierde, ¿cierto? Anticuerpos, muy bien, contra el agente causal de esa enfermedad. Muy bien, 187. 188. El término hipersensibilidad hace referencia a destrucción del sistema inmunitario, excesivo funcionamiento del sistema inmunitario, un tipo de fagocitosis, pérdida de las defensas o nada de lo anterior. El término hipersensibilidad, 188. Bueno, realmente entonces pilas acá cuando hablamos de hipersensibilidad, pero en referencia al sistema inmunitario, ¿listo? Es un excesivo funcionamiento de ese sistema, entonces se vuelve tan sensible que cualquier cosa lo activa, ¿listo? Entonces, hipersensibilidad, un exceso de sensibilidad frente a cualquier tipo de alteración que se pueda llegar a presentar a nivel interno del cuerpo. ¿Listo? 189, entonces pilas 188, respuesta correcta, la B. 189. 189. Entonces, el grupo sanguíneo conocido como receptor universal es 189. Receptor universal. A mí me preocupa es que siempre responden los mismos 4, ¿no? Entonces, si el resto se hizo la tarea o no. Entonces, bueno, respuesta correcta, AB positivo. Pero ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, AB positivo. Receptor, está hablando del receptor, no del donante. ¿Listo? Pregunta 190. 190, vamos a ir avanzando para terminar estas 10 preguntitas. 190. El término anafilaxia hace referencia a, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron? Esas son preguntas de investigación definitivamente, ¿no? Si usted revisa cuál es el receptor universal de la sangre, pues efectivamente debe estar en la sangre AB positivo, se conoce como el receptor universal. ¿Debido a qué? Que la persona que tiene ese tipo de sangre, ¿cierto? Puede recibir cualquier tipo de sangre, por eso es que se llama receptor universal. Otra cosa es los que puedan donar, una cosa es lo que puedan recibir, ¿listo? Entonces, el término hace referencia a 190. Muy bien, B, una alergia. Una alergia. Hola, tienes que esperarme a que termine mis clases, ¿vale? Estoy en clases virtuales, termino a las 10:15. ¿Solo debes recuperar conmigo? Vaya, recupere mientras tanto otras. Gracias. Bueno. Perdón. Es que estamos también en procesos de recuperación, no cerré el micrófono. Listo. Tranquila. 190. 191. ¿Listo? 191. La inmunidad que transmite la madre al niño a través de la vía placentaria o de la lactancia materna es, ¿cómo se clasificará? Natural y activa, natural y pasiva, artificial y activa, artificial y pasiva o artificial. Entonces esto es la A, profe. 191. Por aquí dicen que la A. En el chat también dice que la A, natural y activa. Listo, muy bien. Entonces, respuesta correcta, A. 191. Listo. Vamos avanzando, ya vamos terminando. 192. Pregunta 192. Los antígenos son. 192. Los antígenos son. ¿Qué dicen? Sustancias extrañas que se introducen en el organismo desde el exterior, sustancias extrañas que en algunas ocasiones produce el organismo, sustancias que reaccionan con los anticuerpos. Las 3 respuestas anteriores son correctas, solo son correctas A y C. 192. Listo, entonces pilas, respuesta correcta. D, las 3 respuestas anteriores son correctas. ¿Listo? Porque recuerden que yo puedo poner antígenos a través de una vacuna. Entonces se pueden introducir, en algunas ocasiones también las produce mi organismo mismo, ¿cierto? Y efectivamente, ¿qué hacen? Pues reaccionan con los anticuerpos para generar la respuesta inmunitaria. ¿Listo? 193. Una vacuna polivalente es aquella.
Investigación. Todas estas preguntas sí eran un poco más de investigación, ¿no? 193. Una vacuna polivalente es aquella, 193, formada por gérmenes que conservan la capacidad de producir anticuerpos, pero que no tienen el poder para causar la enfermedad, o formada por gérmenes muertos o inactivos por medios físicos o químicos, o formada por una sola cepa de gérmenes y que sirve para prevenir ciertas enfermedades, o formada por varias cepas de gérmenes que causan la misma enfermedad, formada por varias cepas de gérmenes que causan distintas enfermedades. ¿Qué encontraron? Entonces estamos en la 193. ¿Listo? Entonces, al ser polivalente, ¿cierto? Tiene que ver con muchas. Entonces, definitivamente estaríamos entre la D y la I, porque las otras pues tienen que ver un poco más, digamos, más específico. Entonces, son de varias, ¿cierto? Varias cepas. Entonces, aquí lo que pasa es que causan la misma enfermedad, pero son distintos gérmenes, pero que apuntan a generar una misma enfermedad. Entonces, respuesta correcta para la 193, la D. ¿Listo? La D. Y 194, para prevenir una enfermedad infecciosa, lo que hay que hacer es, ¿qué será lo que habrá que hacer? Tratar lo más precozmente la enfermedad, desratizar, informar a la población, vacunar a la población, ocultar la enfermedad a la población para que no se alarme. ¿Listo? Entonces 194. Muy bien. D. Vacunar a la población. Profe, una cosita. Ah, no, perdón, es lo que no hay que hacer. Usted dice No lo que no hay que hacer. No, perdón. Sí, profe. Disculpen. Me perdí ahí en el no. ¿Listo? Entonces, para prevenir una enfermedad infecciosa, lo que no hay que hacer. Definitivamente sí hay que tratar rápido la enfermedad. Desratizar pues tiene que ver con procesos de fumigación. Informar a la población es súper importante, hay que informar. Vacunar también, obviamente, ¿cierto? Entonces, lo que no hay que hacer es decir, no, vamos a ocultar que nadie sepa para que nadie se alarme, pero después todo el mundo enfermo. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Muy bien. 195. Entonces, pregunta 195. Según el calendario de vacunaciones del Ministerio de Sanidad, a los 15 meses hay que vacunar al niño D en la 195. Ustedes que son padres, ¿de qué es que hay que vacunar a los 15 meses a un bebé? ¿Qué encontraron? 195. Listo, muy bien. Respuesta correcta, sí. Profe, perdón, ¿cuál es la 94? 194, de Ah, bueno. elefante. Muy bien, bueno. En la 195, entonces respuesta correcta, C. ¿Listo? A los 15 meses hay que vacunar al niño de estas tres enfermedades. ¿Listo? 196. La secreción ácida del estómago es un ejemplo de. La secreción ácida del estómago es un ejemplo de. Defensa inespecífica, defensa específica, inmunidad celular, inmunidad humoral, nada de lo anterior. Tengo una respuesta. ¿Y el resto qué dice? Listo, entonces pilas acá. Inespecífica, ¿listo? Es una defensa inespecífica. Muy bien, Yesit, sí. Entonces, es una defensa inespecífica, pero sí es un mecanismo de defensa, ¿no? Pues, si no tenemos esa secreción ácida, pues no hacemos proceso de nutrición, básicamente, de la mejor manera. 197.
El sistema inmunitario solo destruye, 197, solo destruye sustancias de fuera del organismo, sustancias dañinas, sustancias diferentes a las del propio organismo, sustancias de dentro del organismo, pero alteradas, no destruye nada de lo anterior, 197. ¿Qué diría? Entonces, miren, por ejemplo, aquí ponen la D, y entonces dice D, sustancias dentro del organismo, pero alteradas. Pero y si, digamos, alteradas en qué sentido de funcionamiento, me imagino, es a lo que ustedes se refieren. Y acá dice A, sustancias fuera del organismo, solo fuera del organismo. Digamos que la mejor opción de respuesta realmente serían sustancias diferentes a las del propio organismo que generan alteraciones, ¿no? Porque es que el decir solamente fuera del organismo, no, porque recuerden que hay algunas alteraciones que se pueden presentar a nivel interno, ¿listo? Entonces, respuesta correcta, sí. Lo que no necesariamente tiene que ser solamente alterado, porque hay procesos naturales donde esas mismas células necesitan entonces generar sus propios mecanismos de defensa. Y vamos con las últimas, porque se nos va a acabar el tiempo. 198. Entonces, 198. Indica cuál de entre los siguientes elementos no forma parte del sistema de defensa inespecífico. Indica cuál de entre los siguientes elementos no forma parte del sistema de defensa inespecífico. 198. Y está muy bien. Todo lo anterior pertenece al sistema inmunitario. Por acá, 199. 199. Las células que fabrican anticuerpos son 199. Las células que fabrican anticuerpos son. Listo, B, muy bien, los linfocitos T. Aquí, el timo es, la última, 200. También se mencionaba en el video, ¿no? El timo es un tipo de célula defensiva específica, un tipo de célula defensiva inespecífica, un órgano situado en el abdomen, un órgano que fabrica macrófagos, nada de lo anterior. ¿Listo? Entonces, nada de lo anterior, porque sí es un órgano que hace parte del sistema inmunitario, pero recuerden que lo que fabrica son los leucocitos, los glóbulos blancos. ¿Listo? Y pues ahí no está especificada esa función. Entonces, 200, ¿qué? ¿Listo? Entonces, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Perdón, profe, ¿la 200 cuál era? La E, nada de lo anterior, porque el timo lo que hace es producir glóbulos blancos. Profe, una pregunta, profe. Dime. Pues yo aquí tengo el internet malo y no pude, las otras 10 preguntas de la 180 no pude, pues está ahí porque estaba mal el internet. Ahí sí te toca ver el video por YouTube, Sí. porque ya nos quedan 2 minutos 50 segundos, no me puedo devolver. Ah, listo, profe. Yo veo el video por YouTube. Listo, perfecto, Jessy, gracias. Andrés, dime. Bueno, profe, una pregunta referente a si solo hay que llevar el módulo resuelto o si hay alguna clase de examen. No, Andrés, para ustedes, pues el módulo terminado, no hay examen. Y profe, otra cosita, nosotros, no sé, no sé el pensamiento de los demás compañeros. El otro semestre, pues nos toca ciclo 5 para hacer 10º y 11. Nosotros vamos a tener examen de IFES. Ciclo 6, sí, sí, señor. Lo que pasa es que digamos que eso ya es un tanto más
más personal, ¿cierto? Porque pues a veces algunas personas dicen, no, yo no voy a presentar el ICFES, otros dicen, no, yo sí deseo presentar el ICFES, entonces ahí a ustedes les comparten la información, cuánto vale presentar el ICFES, porque pues eso el Estado lo cobra. Entonces, pero sí, claro, todos los que se gradúen de ciclo 6, es decir, 10º y 11, pueden presentar su ICFES haciendo el pago y ya con el título del bachiller, pues lo pueden hacer. Eso ya es una decisión más personal. El colegio, ¿qué hace? El colegio les da la información de cuáles son las fechas, cuál es el costo y les ayuda a hacer como el proceso de inscripción para que ustedes sepan dónde lo tienen que ir a presentar y listo. ¿Listo? Las pruebas saber 11 llevan también, obviamente, esas preguntas de biología, ¿verdad? O sea, Sí. por lo cual toca ahondar más. Sí, sí, señor, claro. Y por ejemplo, ustedes el próximo semestre pues van a estar estudiando ya no biología, sino química, ¿listo? Entonces, miren, ¿Con compañeros, usted mismo? no sabemos pues qué tal me despidan o algo. No, ojalá. Entonces, no, pero normalmente yo ya llevo un buen tiempo trabajando aquí, entonces pues normalmente será conmigo. Entonces, miren, yo de verdad Vale, profe, les gracias. agradezco muchísimo el desarrollo del semestre, les agradezco mucho el desarrollo de la clase, gracias por la atención, por la participación, de verdad me alegra mucho. Ojalá nos podamos conocer en algún momento, si van a hacer ceremonia de grado, pues que nos veamos por allá. Muchas gracias, señora Gloria, por su mensajito ahí en el chat. Entonces, pues nada, pues acuerden con su director cómo va a ser la entrega del módulo y pues ojalá nos veamos entonces el otro semestre. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta luego. Que les- Profe, Claro, muchas profe, gracias, muchas Dios me la gracias. bendiga, muchas gracias Profe, por muchas todo. gracias, que Dios me la bendiga. Gracias, Sí. profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, estamos Gracias, agradecidos, bendiga, ¿verdad que profe. sí? Gracias, profe, y a Gracias mis por su entrega compañeros. porque las clases han sido muy Se va a acabar. específicas y su merced explica Ali- hasta que nosotros